Hola, 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 bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hermosamente, donde vamos a reflexionar algo bien interesante. Siempre hablamos, no sé si ustedes ven, bienvenido, hola, Beruska. Hola. Hola, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, le Bien. hago la Oye, pregunta. hoy tú sin café, por cierto. No, bueno, es que estoy esperando esa marca de café que nos va a patrocinar porque seguro que sí vamos por ella, ¿verdad? Vamos por ti, He bebé. recibido llamadas, vamos por ellas. No te preocupes, vamos a esperar. Pero fíjate, hemos hablado de muchos temas, pero sabes que hoy no sé si has escuchado sobre las relaciones tóxicas, Claro. la gente tóxica. Sí, ¿Cuánto dinero hay en consulta por eso? háblanos. Porque también vamos a tocarlo con respecto a organizaciones con líderes tóxicos. Ah, interesante. Sí, ¿has escuchado hablar de eso? Cuéntanos. Bueno, reconozco que para mí fue muy positivo, a pesar de que quienes me conocen, sobre todo en el ámbito profesional, saben que soy un harto crítico de los libros de autoayuda. Pero me gustó mucho cuando surgió este término o cuando se popularizó este término a través de la investigación del doctor Bernardo Stramateas ¿Mm? en el libro Gente Tóxica, Gente tóxica. y luego se empezó a conocer un poco más. Mm, claro, hablamos de gente tóxica y inmediatamente la popularidad del término lo condujo a que todo el mundo lo use de forma indiscriminada, pero entendemos que hay un Contexto. contexto, Sí. sí, y una razón de ser. Él habla ¿Por qué son de tóxicos? tipos específicos porque hacen Ujú. daño, así de sencillo. Eso es como en cualquier forma de toxicidad, Ajá. algo que te hace daño. Claro, en el libro él describe específicamente formas de toxicidad, tipos de personas o de patrones de conductas que son naturalmente tóxicos, dañinos para el entorno y para personas en particular. Pero por lo menos esta popularización del término ha servido para que entendamos que hay gente que no nos hace bien. Sí. Bueno, y creo que en las organizaciones eh, hay un aspecto bien particular y es que hablar de toxicidad dentro de los esquemas organizacionales siempre apunta hacia el liderazgo. O sea, cuando hay un ambiente tóxico dentro de la empresa, siempre lo primero que revisas son los líderes. Y yo me voy un poco más allá y es ¿qué impacto tiene un liderazgo tóxico en la salud mental de los colaboradores? ¿Ok? También como hay líderes con una forma de conducirse nada saludable dentro de las empresas, también hay colaboradores tóxicos, Sí, correcto. Hacen el coro. totalmente. Sí. Entonces, eso me gustaría, Félix, que nos dieras tu punto de vista en referencia a cuál es el impacto tenemos cuantificado el impacto que puede tener un liderazgo tóxico en la salud mental de una persona. Porque a veces creo que hay el liderazgo que presiona, exige, pide y de una forma que erosiona la relación con el colaborador. Y de pronto, bueno, cada quien se va para su casa y ese líder no tiene ni idea de todo el daño que ha hecho sobre la salud mental de la otra persona. Durante tanto tiempo. Exacto, porque estamos hablando de que tenemos 8 horas o más compartidos en un espacio que si exponemos a nuestro cuerpo a una toxina que nos dañe durante 8 horas, ¿cuál es la consecuencia? Físicamente hablando, Cortisol. en el tema de la salud mental no es diferente. No, claro. Y claro, creo que antes de hablar de qué tanto daño hace, es bueno aclarar algo, eh, sobre todo para quienes nos están viendo y no están tan acostumbrados a el tema de las organizaciones y de cómo funcionan estas organizaciones. Cuando hablamos de liderazgo, es bueno aclarar que no siempre estamos hablando de la persona a quien le corresponde el liderazgo por el rol que ejerce, sino que entendemos también que hay líderes que son una especie de líderes carismáticos, o sea, personas que ejercen liderazgo, aunque dentro del orden jerárquico de la empresa no tengan una posición de liderazgo. Un líder natural. Son líderes naturales. Y eventualmente estas personas, en especial estas personas, cuando tienen estas características, digamos, de toxicidad emocional, suelen ser aún más dañinas, sobre todo porque como su característica de liderazgo es tan natural, a veces es arrolladora.
y a veces va en contra no solo del bien de la persona, sino del bien de la empresa. Entonces eso pone a los colaboradores en un plan en el que a quién le van a quién van a seguir, a este líder que de alguna forma se ha ganado ese liderazgo, aunque sea negativo o aunque lo ejerza de forma negativa, que no siempre puede que no sean negativos los objetivos que tiene, puede que de hecho tenga una perspectiva excelente, pero simplemente Las la formas. forma en la que lo Sí. plantea, pues. Y tú sabes que hay algo bien interesante, me llama la atención, que siempre asociamos el término liderazgo a un aspecto positivo. Eres un líder y estamos asociando que eso es un aspecto, ¿sabes? Relevante, positivo. Pero Hay días negativos. perdemos de vista que hay liderazgos negativos. Y tan sencillo como en las poblaciones vulnerables, el liderazgo negativo que pueden ejercer ciertos personajes dentro de la comunidad que consiguen las cosas de una manera que no es adecuada y los jóvenes, niños o personas que están alrededor lo ven como un aspiracional, ¿sabes? Y entonces, Un día ¿cuánto negativo. impacto puede tener eso en una comunidad? Podemos medirlo, es bastante... Bueno, creo que la Europa de antes y durante la Segunda Guerra Mundial es un excelente ejemplo Sí, de cómo una persona con una perspectiva bien negativa puede convertirse en un líder que arrastra multitudes claro. y es admirado por esas multitudes, ¿no? Si es así y con un bigotico, olvídate de eso. Sí. Bueno, sí, porque no hubo un solo líder negativo Sí. en ese periodo, no, hubo varios. Hubo varios. Con la misma configuración, Sí, con bigotico. eran del mismo estilo. La cosa allí es que ese liderazgo que tiene características negativas viene a plantearse también desde un aspecto en el que la persona que lo ejerce considera que está haciendo lo correcto. Sí. O sea, está convencido de que está haciendo lo correcto. Y luego- Peligroso es que logre convencer a los demás. Ey, Exacto. es ahí donde trasciende. Sí. Claro. Y por eso fue que hace un momento te planteé que en una organización puede que esté la persona a quien a nivel jerárquico y organizacional le corresponda cierto liderazgo. Entonces, bueno, tenemos aquí, y ojo, esto no es punta para nadie, simplemente hay que hablar de cargos porque así están dispuestos. Entonces podemos tener a un gerente de ventas, por ejemplo, pero resulta que en la fuerza de ventas, allí, entre los compañeros, surge un liderazgo que ahora es el que está marcando la pauta, pero sucede que esta pauta no es la pauta que marca la organización. Pero como esta persona tiene un liderazgo natural, todos le siguen, bueno, eso evidentemente le hace daño a la organización. Y tú planteabas, y a la gente, por supuesto que a la gente también le hace Claro. daño. O sea, cuando tú te encuentras en esa situación de estar en dos aguas, y está esta persona que, bueno, estoy de acuerdo con él, pero hay que hacer lo que dice este otro, empiezas a generar una situación de ambivalencia que a la larga se convierte en un tema muy personal. Porque, a ver, dentro de una organización saludable, cada persona debe tener la posibilidad de creer que puede crecer dentro de la organización. Y cuando te encuentras en ese nivel de ambivalencia en el que empiezas a pensar en otro camino distinto al camino por el que funciona la organización, esa posibilidad de crecer no solo es que no es viable dentro de la organización, es que a nivel personal es muy difícil que se dé porque ahora no vas por la vía por la que naturalmente debería darse ese crecimiento. Sí. Fíjate esto, ahora pregunto, no sé si ustedes en su experiencia laboral, en su trayectoria profesional, han coincidido con algún líder tóxico dentro de una organización o en su entorno, incluyendo la pareja tóxica. Yo lo voy a meter en el tema, ¿no? ¿Cómo has lidiado con eso? Y a veces te decodifica tantos pensamientos y tantas ideas que te hacen hasta dudar si tú lo correcto que para ti es correcto, dices, ¿será que yo lo estoy haciendo mal? Entonces, ¿hasta qué punto? Entonces, introduzco este tema, ¿no? Lo de Pero introducción. te hace sentir mal porque te conoce bien. También pasa porque sabe por dónde está el flanco débil, ¿no? Ahora, fíjate este tema o esta perspectiva. Cualquier cosa nos comentan allí porque es importante, ¿no? Pero fíjate, líder tóxico, puesto. Y el líder natural, impuesto. ¿Sí? ¿Cómo manejarlo? Bueno, en mi perspectiva digo, hay un canon, hay una norma que la empresa, como el ADN de las empresas, ahorita quiero que nos comentes de eso, te dice qué hacer, qué es lo correcto. Para mí, cuando algo sale de ese parámetro, sencillamente no debería estar.
para mí, pero como una organización en el contexto de nuestro país donde el capital humano cada vez está más limitado por la migración del talento, a veces tienes que conformarte con el que está y tienes que seguir adelante con esta persona, cómo hacer para hacerlos entrar en camisa, ¿verdad? O sea, pienso que hay dos aspectos fundamentales que tener sobre la mesa. Primero, si esta persona tiene un liderazgo que es percibido negativamente, y digo percibido porque hay un aspecto que considerar que tú dijiste muy quirúrgicamente, me pareció ¿Me produjo Rafael? genial, bravo, Pele, por favor. Y es que puede tener muy buenas intenciones, pero no sabe la forma en cómo que esas intenciones se plasman Eso pasa correctamente. muchísimo. Entonces, hay un aspecto fundamental. Yo mencionaba dos. El primero es el autoconocimiento. Mm. Si yo estoy en una posición de poder, porque me colocaron en la empresa, hablamos del liderazgo, donde estoy ejerciendo desde el rol, ¿verdad? Es el autoconocimiento. Es entender cuáles son esos detonantes en los que yo reacciono de una manera que está fuera de la norma. ¿Qué pasa? Que muchas veces el líder reacciona fuera de la norma y los colaboradores lo aceptan y no se comparte porque tiene la posición Porque él es jefe, porque es el jefe. aunque tenga cochocho, decía un jefe mío. Ajá, entonces, desde ese punto de vista comienzan a generarse dinámicas que se convierten en dinámicas Poco saludable, sí. tóxicas para los colaboradores y luego no terminan cuando terminan las horas laborales, porque esas personas se llevan ese peso y ese malestar para su casa y a lo mejor quienes tienen la consecuencia de ese mal día son las personas que menos lo merecen, que es cuando llegas a tu casa, llegas cargado, llegas malhumorado, con una pésima disposición porque has tenido 8 horas en contacto con con un ambiente que ha sacado lo peor de ti y lo peor de ti sale cuando llegas a tu Sí. casa. Y llegas a tu casa y te das cuenta que es lunes. Guau, se me- Y es lunes. Sa- Pero sí, Entonces, tiene un punto. es importante el autoconocimiento de saber, porque cómo puedo corregir algo que no tengo visible. Y además sí creo que lo estoy haciendo bien, que ese es el otro punto que conversábamos. Si yo creo que lo estoy haciendo bien, y uno de los errores que con frecuencia pueden cometer las organizaciones es que como esta persona me está dando resultados a nivel numérico, los números están hablando, Déjalo quieto. y me dice, bueno, no, vamos a dejarlo así, o le dan prioridad a esta persona sobre las manifestaciones de inconformidad que pueden tener los colaboradores. Y yo creo que son dos aspectos que se pueden manejar paralelamente porque queremos un bien común. Vamos todos hacia un mismo norte si lo tenemos claro. Esta persona es una persona productiva, no está entendiendo una forma saludable de poder expresar lo que quiere de su equipo, y qué bueno es escuchar al equipo porque el equipo nos está dando información mostrando esa inconformidad de qué es lo que debe corregir esta persona. Entonces el match es perfecto, vamos a escucharlo y vamos a hacerle un acompañamiento para que esta persona pueda desarrollar esas habilidades Y darle las habilidades, eso es. que no está teniendo Sí, porque a en veces este momento. sumar a este líder natural, que tal vez no está aportando en la dirección de la organización, sumarlo a la causa, es la mejor manera de no, digamos, quitar estructura, sino sumar. Pero ahora, y cuando estamos hablando de personas, Sí, personas justo tóxicas. eso se iba a plantear, ¿no? Porque si se trata de que esta persona tiene características a nivel individual que solo ve lo malo, que o sea, no. son las que lleva y negativiza ahora para la organización, y hacemos este ejercicio de incorporarlo, de sumarlo, hay que ver qué es lo que estás sumando. O sea, te lo quieres traer al trabajo o a esta nueva posición de trabajo porque quieres sumar sus ideas que a lo mejor son geniales, pero las expresa muy mal. Entonces tú dices, bueno, sí, solo es un tema de mejorar las habilidades blandas, porque las ideas están, el trabajo está, Pasa no sé mucho. qué, me lo puedo traer para acá. Sí, pero si te lo traes antes de mejorar eso, te estás trayendo el problema a una posición en la que ahora Sí. puedes ejercerlo con libertad. Te quiero hacer un comentario para que agregar lo que estás diciendo al contexto. En una experiencia laboral, parte de mi equipo había una persona que era nube negra. O sea, esta persona tenía una capacidad de ver problemas y circunstancias que solo él podía ver. Un escenario que Entonces, es está para- catastrófico. Entonces, Un to- problema para cada solución. todo el mundo le decía, ay, pero es que tú siempre. Entonces yo, desde el punto de liderazgo donde estaba, decía, no, tengo que incorporarlo. Entonces,
en una reunión, mira, llámeme fulano, pero sí, es que me interesa porque él está viendo cosas que yo y tú no ven. No, a ver, Y como estamos elaborando un plan y estamos desarrollando una estrategia, él nos va a dar esa perspectiva de lo que tú y yo él nos va a no mostrar vemos. todo lo malo que pudiera pasar. Entonces Exacto. vamos a evitarlo. Porque siempre se comete el error cuando te desarrollas estrategias que todo se ve bonito y bello. Y no es así, papá. Entonces, Claro, es que cuando hablamos ¿hasta qué punto es malo lo tóxico? es que cuando hablamos ¿Viste? de personas tóxicas, Y nos fue muy bien, te cuento. supongo que sí, porque sí. te dio una perspectiva distinta Sí, de riesgo. Sí, ¿no? señor. Estamos cubiertos. Sí, no valía la pena pensar 2 veces, pensarlo 4, porque con esa persona 4 veces hay que pensarla. Y Claro. funcionó. Y también te vas a encontrar con que así como hay gente que tú describiste nube negra, hay gente que también tiene un positivismo tóxico. Entonces todo este Lo comentaste. triunfalismo, toda Sí. esta cosa de que todo va a salir No, tranquilo, no bien bien. y todo va a salir chévere. Hay momentos en los que, bueno, pasan cosas en las que todo funciona bien muy a pesar de las dificultades y nos cuesta reflexionar sobre eso. O sea, los músicos del Titanic, pues. ¿Lo ves? No, y que además la gente, cuando le va bien en algo, Hasta el final. No, felices, tocando el sol bien y nos estamos hundiendo, pero es importante. y cuando nos va bien en algo, ese buen resultado parece justificar Todo lo malo anterior, que sí. ocurrió. Y entonces decimos, viste, que no importa, no había que planificar tanto, no había que pensarlo así, porque... Y ahí es donde viene una de estas cosas, y es una referencia histórica que me gusta mucho, que es que Winston Churchill habló una vez acerca de la mala administración que había en la industria petrolera Ok. de la zona de Medio Oriente y cómo eso les afectaba, no sé qué, y el tema de la corrupción que veían ahí. Y el hombre dijo, bueno, lo que pasa es que una industria de este tipo, bien administrada, produce mucho dinero. Una que está muy mal gerenciada, produce muchísimo dinero, hasta puede que más, solo que nadie sabe dónde está. Ah, exacto. O sea, no logras verlo. Y la razón por la que no logras verlo, a pesar de que funciona y de que es exitoso, numéricamente exitoso, es que como no hay ningún protocolo que justifique ese éxito, no logras identificar dónde está. Claro. Y eso es psicología básica, a nivel de conductismo neto y claro, así sin crudo y sin censura. Un comportamiento que es un buen comportamiento y se premia, está destinado a repetirse. Un comportamiento que es un mal comportamiento y se castiga o se limita, está destinado a extinguirse. Así que lo que viene a definir si el comportamiento se va a repetir o extinguir es finalmente la recompensa que tengas, ¿no? Si lo vemos así de básico. Esto implica que no importa el nivel de desorganización que tenga dentro de la empresa, si me da un buen resultado, yo voy a entender que lo estoy haciendo bien. Solo que no voy a entender qué es lo que Sí, estoy fue haciendo. como algo mático. Creer que lo estás haciendo bien. Por eso te digo, es lo que Exacto. lo que Y basta me que queda. pase una vez para hacerlo siempre así. Perfecto, Intuición, si pues. esto no salió así en el 92, y entonces sí, Siempre se ha hecho así. Y desde entonces. Ahora hago la pregunta. Si usted cree que es un líder tóxico o conoces algún líder tóxico o tienes alguna amistad tóxica o incluso Una pareja. has transitado por el positivismo tóxico, es momento de que lo pienses. Es momento de que lo pienses y tengas en cuenta 2 cosas. No siempre es bueno tener la razón para todo. Y lo otro es que cuando no la tengas, saber reconocerlo. Parte de ser un buen líder es ser humilde y tener la humildad para entender que la capacidad, aunque seas el jefe o el líder, la capacidad no es solo tuya. Tú gerencias habilidades, gestionas habilidades, haces equipo. A cada quien le asignas una actividad de su competencia, porque ni modo que le vas a poner a alguien a hacer algo que no sabe. Y apuntas al éxito. Pero a veces pensamos que es que el éxito le pertenece al líder. No, señor. Somos todos. Te cae uno. ¿Cómo es el cuento del órgano? Si uno está enfermo, todo. Exacto. Igual pasa con lo bueno. Claro, y es que si te pones a ver, por lo menos en el tema científico, los grandes descubrimientos de la ciencia ahora no los hacen personas, los hacen instituciones, organizaciones. O sea, Conjunto. viendo un poco hacia atrás, uno puede decir, bueno, es que, no sé,
tal órgano tiene este nombre porque era el apellido de la persona que descubrió cómo funcionaba, que describió. Pero más recientemente las grandes investigaciones están dadas por organizaciones, por grupos de personas. O sea, ya la perspectiva individual de que algo se puede lograr por el trabajo de uno, podemos decir afortunadamente que quedó atrás. Y cuando lo ves así, entiendes que si dependiéramos de que cada persona tuviera el razonamiento individual y autónomo para funcionar por sí sola respecto a todo un proyecto, ¿cuánto tardarían los procesos? Sí. Exacto. ¿No? Y esa es la idea de que las organizaciones tengan su estructura, tengan su plan estratégico, porque es que las personas entren dentro del plan, no que el plan se personalice, como cada una de las personas va a articular para poder llevarlo a cabo. Entonces, Pero para eso tienes que conocer bien también a los colaboradores. sumamente importante. Ese es otro de los puntos. Si tú no conoces a tu gente, Ujú. primero no vas a entender cuál es la estrategia para poder conectar con esa persona. Yo digo que todo líder debe tener como prioridad conectar. No es comunicar solamente, sino conectar, porque desde la emoción, desde la conexión emocional, logramos que la gente se sume voluntariamente al proyecto, a la estrategia, y que sume porque cree en lo que tú le estás diciendo y porque se siente parte de eso y no se siente utilizado en Ujú. eso. ¿Viste los tres Hay aspectos, no? una gran diferencia. Suma en conciencia, suma en capacidad y suma en convicción. Claro, lo que Pero buscas, se ha escuchado esto. lo que buscas en general hablando del producto final, ¿no? Lo que buscas en general con el cliente, que es fidelizar. Que la Fidelizarlo. persona crea en la marca, que crea en tu producto, en tu servicio, tienes que lograrlo primero Claro. dentro de la Y organización. no que diga, bueno, que me paguen ni modo, que me paguen tengo que hacerlo, no. O sea, no importa. ¿Sabes qué? Sobre eso, justo este fin de semana escuché una cosa que me pareció, y de hecho se lo comenté a la persona que me lo contó. Le dije, tú no sabes lo que me nutre el que me hayas contado esto, porque me muestra un excelente ejemplo de esto de lo que estamos hablando. Un amigo que trabaja en una empresa enorme, Ujú. y bueno, me cuenta que produjeron, o estaban fabricando el producto que ellos producen, ¿no? Cuando llega este producto ya al final, al momento del envasado, y lo depositan, saben que sale la primera porción El producto final. sobre el envase, la persona que está allí detiene la máquina y dice, esto no tiene el color habitual que debería tener. Entonces, bueno, obviamente todo el mundo dice, ¿qué pasó? No sé qué. Y empiezan a evaluar la cosa, lo prueban y dice, tiene toda la calidad esperada, pero no tiene el color. Empiezan a ver la cosa y dice, sí, bueno, lo que pasa es que el color es meramente estético. Y yo le digo, muy en confianza, loco, pero tú hubieras agarrado ese y lo envasas igual y la gente, ¿a quién le van a preguntar que le faltó color? Es más, tú sacas una etiqueta aparte y se la pegas y dice, ahora sin colorante. Ajá. Y él me dice, me lo dijo, y te estoy hablando de que es un chamo, es menor que yo. Me dice, ese producto tiene 53 años en el mercado siendo de ese color. Claro. ¿Tú crees que los clientes van a abrir ese producto y la van a ver blanco y van a sentir lo mismo? Y yo le digo, chamo, eres un excelente trabajador. Sí. Y la persona a la que no le tocaba hacer nada de eso, pero vio el producto de otro color y dijo, hey, paren esto aquí, es un excelente colaborador. Entonces ahí es donde tienes a esa persona que no dice, bueno, mi rollo es ver que esto tenga el peso indicado, ya que tenga el color, eso le tocaba algo. Claro. Bueno, o sencillamente, ahora es blanco. Qué Ay, bien, y lo tapó y siguió. Pero y como no- estamos en transformación, eres blanco. sí, no lo comentó con nadie, no. No, Se entonces- quedó y el error pasó de largo. Y tal vez no le gustaba el color, por eso le gusta el blanco. Entonces cuando tú ves eso, y sobre todo desde su discurso me gustó la visión del consumidor final, y dice, ¿qué siente esa gente? O sea, él en su discurso no me plantea, bueno, el rollo, el jefe, el trabajo, me van a votar. Entonces me dice, ¿te imaginas la gente que tiene 50 y tantos El que años? consume su... Exacto. Tú dices, sí conoce. ese nivel de fidelidad y de entrega, como tú lo describías, porque es una visión que está asociado precisamente a eso, al tema de la conciencia. Sí, señor. Está ganado para el proceso sin importar en qué parte del proceso esté, o sea, cuál sea la parte que le toca a él es capaz de ver cómo eso está funcionando
y no solo ver cómo le funciona a nivel personal. Tú sabes que eso me hace pensar en algunas intervenciones que hemos hecho en las empresas, que los líderes que de pronto no están siendo bien percibidos por su equipo, una de las cosas que coinciden común cuando uno les hace el acompañamiento es que quiero que todo salga bien, quiero que tengan esa visión que yo tengo de cómo se deben hacer las cosas. Y es donde cabe lo que tú decías de que puedo tener muy buenas intenciones, pero la forma en la que quieres llevar al equipo a que tenga esa visión que tú tienes es arrastrándolo, ¿verdad? Y no inspirándolos, sino atropellándolos. Entonces, cuando tenemos esas formas en que no son nada orgánicas, tenemos que revisarnos y darnos la posibilidad, y yo decía, cuando el equipo, hay que tener humildad, rescato lo que tú decías, Diomaro, cuando tú tienes el compromiso no solo de ser un buen líder, sino de ser una buena persona. Porque creo que el fundamento de un buen liderazgo es ser un buen ser humano. Porque en el momento en el que tú ves como un enemigo a un colaborador que te hace una observación, y cuando no es uno, sino que son varios, lo ves como que, el problema deben ser ellos. No. Cuando tú tienes un colaborador, tienes 2, tienes 3, tienes 4 que están haciendo una observación acerca de cómo tú estás manejando el liderazgo, yo tengo que tener humildad. Y por encima de ser un líder, quiero ser una buena persona, porque ¿qué impacto estoy teniendo yo en la vida de esas personas dentro de la organización y en la calidad de vida que llevan fuera de la organización? ¿Quién quiero ser? Y es una pregunta que yo les hago. Está bien. ¿Dónde quieres ir? El propósito está muy bien. Quieres hacer las cosas bien y quieres dar un buen resultado para la organización y para ti, porque estás comprometido con la empresa. Pero cuando tú salgas de esta organización y te consigas a uno de los colaboradores que no tuvo una buena percepción tuya, Ajá, ¿cómo vas a hacer ahí? ¿quién quieres ser en ese momento? Por eso decía, ¿quién quiere ser? ¿Quieres ser recordado como la persona que fue el peor jefe que tuve durante toda mi vida laboral en esa empresa? ¿O quieres ser recordado como, oye, gracias a este jefe que tuvo paciencia conmigo, que me enseñó, yo lo que sé, lo sé gracias a esta persona, tengo que agradecerle tanto, que creyó en mí, o sea, Esa es la decisión. esa es la decisión, y eso está por encima del liderazgo. Está, quiero ser una buena persona, es que marca cómo quiero dejar huellas o quiero dejar cicatrices en la vida de la... Qué bello. Claro. Y incluso en el tema de... Sí, muy bonita, sobre que nos gracias, me gustó. Te puedo mandar a hacer una franela de Háblate De Bonito. Háblate. Por cierto, yo creo que nosotros no le hemos hablado a ustedes de lo que es Háblate Bonito, ya por ahí se los estaremos contando. Pero con eso que Háblate venías diciendo, lo conecto con lo que mencionábamos antes de que hay líderes naturales y hay líderes que están allí por una posición jerárquica. Y la verdad es que en ese tema de ser humildes, creo que a la gerencia de talento humano también le corresponde tener ese grado de humildad como equipo, no solo hablando de las individualidades, sino como equipo cuando algo así pasa. O sea, cuando tú ves que hay una persona que está marcando pauta en el trabajo del equipo y hay otra que está allí solamente ocupando un cargo, habría que valorar realmente si estamos haciendo ese trabajo, porque como lo decías hace rato, lo que se gerencia son las habilidades, el talento que tiene. Es el talento. Y a veces eso implica también saber medir el pulso de los colaboradores, de la forma en la que ellos van funcionando. Dinámica. Esa dinámica y esas voces que te dicen mucho. Y no es que los esté invitando a escuchar rumores, ¿no? Pero es que hay cosas que uno debe tener claro porque estamos hablando de organizaciones, pero esas organizaciones están hechas de personas. De personas, claro. Esas personas tienen cualidades, tienen habilidades, tienen potencialidades, pero también tienen defectos. ¿No? Y hay una diferencia entre rumores de pasillo y un problema totalmente tan grande como un piano puesto en tangible. Total. Sí, y por muy automatizado que estén los procesos, ¿no? Y que tú dices, bueno, ya esta gente está acostumbrada porque esto siempre ha trabajado de esa forma, pero mira, cuando empiezas a ver dificultades en ese funcionamiento y empiezas a notar que esas dificultades, por ejemplo, tienen que ver con problemas personales,
Bueno, tú puedes decir, así es que fulano tuvo un problema personal con esta persona. Pero entonces ahora este otro fulano también. Y hubo un tercero que también. No, ya, es demasiado Entonces, ¿qué recurrente. está pasando aquí? El flujo de información No, es, claro. es matemático, o sea, Total. te da estadísticas y eso O sea es que irrefutable. hay una herramienta. Y eso pasa, disculpa, Quiero, ¿no? y eso pasa aunque la empresa siga funcionando. Sí, Es decir, en papel la cosa sigue funcionando, pero tú te das cuenta que no funciona como debería. se pone más densa la comunicación, más pesado el proceso. Claro, estratégicamente u operativamente, los resultados se dan y los objetivos se cumplen. El tema es cómo está el clima organizacional. Tiene olillas. Pero fíjate, hace años, y es una herramienta que tal vez se ha dejado de utilizar por la misma dinámica que tenemos nosotros ahorita en nuestra parque industrial, ¿no? Y el talento humano que tenemos. Había una herramienta que se llama Assessment Center. En un assessment, debes conocer la herramienta, era clave a la hora de tú ascender a un cargo de liderazgo o de gerencia a alguien de recurso interno de la organización. Porque muchas veces puedes ser el líder y puedes sabértelo todo, pero no vas a ser el mejor jefe porque no tienes las cualidades para ello. Hay una serie, que se llama Hermanos de Trinchera, Band of Brothers. ¿Recuerdas esa serie? De HBO. Es muy buena serie. Se la recomiendo. Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y tú ves ese proceso de assessment, que es de donde nace el Assessment Center, entre un grupo de batallones que estaban conformando para ir a la guerra. No se conocían, venían de diferentes estados, diferentes culturas, diferentes religiones, pero todos con una misma pasión, ¿no? Había que tomar decisiones de quién iban a ser los capitanes de brigada, los tenientes, quién iba a llevar los batallones, pues. Y había gente que tú en la misma serie ves que tiene la capacidad de serlo, pero a la hora de hacer el fact, o sea, no. Y empiezan a tomar los líderes naturales, pero no porque son líderes naturales, sino que su convicción, sus valores van en la dirección de lo que el ejército en aquel momento tenía. Que no es que vamos a matar a japoneses o alemanes. No, vamos primero a cuidar nuestra gente, a tomar las decisiones adecuadas para que nuestra gente no sufra, no padezca, y bueno, lograr el objetivo que un día a la vez y vamos avanzando. Te das cuenta en la serie quiénes son los que van saliendo y todos tienen en común eso mismo. Creencia en familia, en la amistad, son buenos compañeros, ¿sabes? Y todo sale por un assessment. Claro, tú lo estás viendo en la serie, pero la prueba que le hacen a cada uno, te das cuenta. Y así funcionan las organizaciones. Pero entonces las organizaciones hoy día han tenido que dinamizarse y ante esto le toca decir, mira, pana, tú que tienes 50 años aquí, no mentira. 15 años haciendo esto, ahora tú puedes ser jefe, ponte ahí. No funciona así. Es que No somos así. técnicamente, en lo que es la parte de la operatividad de la organización, el conocimiento técnico es chévere, es valioso, es necesario, es importante, es vital, pero es más fácil que las personas sean entrenadas en entender un aspecto técnico que en desarrollar habilidades blandas. Es correcto, era para allá donde iba. El desarrollo de habilidades blandas en el siglo que vivimos es urgente. No sabemos gestionar emociones. No sabemos cómo administrar la energía del equipo. Incluso a veces no sabemos ni siquiera comunicar lo que estamos pensando. Entonces, esa oportunidad que para mí todas las empresas la tienen, o la gran mayoría, no todas, vamos a decir la gran mayoría la tienen, hay que trabajarla a tiempo. Hay que trabajarla a tiempo y eso evitaría en buena medida la toxicidad. Déjame Dale. analizar esta que se me olvide. Acuérdate que tú eres más joven que yo y después se me olvida. Te está pasando, ¿verdad? Cuéntanos. Pucha, ya se me olvidó. No puede ser. En ese momento de distracción, ya me acordé, ok, listo. Las personas, uno de los líderes estaba trabajando con una persona y me dice, pero bueno, está bien, lo que pasa es que yo soy así, yo tengo ese tono de voz, yo hago esta broma. Y yo le digo, Dámelo ahí. maravilloso, en un entorno donde tú no tengas tu carta. Pero tú eres responsable. En este momento estás en una posición en la que no te puedes permitir decirte soy así. O sea, aquí el desafío es contigo mismo, ¿verdad? Es entender que yo tengo que desarrollar, si yo quiero estar en este lugar, tengo que desarrollar las habilidades para poder gestionar, Ujú. ¿verdad? Y poder hacerme cargo de mi equipo de trabajo. Porque si no, tengo que entender que no estoy en la capacidad de estar ahí. En las oportunidades que
perdón, Sí, compañero. y les iba a comentar que cuando se hace evaluación psicotécnica para ingreso Ajá. en cualquier organización, a veces las organizaciones cometen el error de plantear que sea otra empresa la que se encargue de la evaluación psicotécnica Un headhunter. ese Ajá. personal de ingreso. Porque digo que es un error, y lo digo, sí, aquí me estoy echando enemigo un poco es este. No importa. Sí, es un error. Porque mínimamente, ok, supongamos que vas a contratar algo, pero tú como organización debes plantearle cuáles son las necesidades que tienes, no solo en los aspectos técnicos, no solo en la descripción del cargo, sino cuáles son las habilidades que esperas que esa persona tenga para poder ejercer ese cargo. Ujú. ¿Y cuál es la identidad de tu organización para que esa persona haga match contigo? Y eso no respeta nivel de funcionamiento en el cargo. O sea, eso puede pasar desde la persona que vas a tener, ni siquiera como portero, el que vas a tener afuera como jardinero antes de llegar a contacto con el Portero. portero, hasta la persona que va a tener el puesto gerencial más alto dentro de la empresa. Todas esas personas deben estar alineadas con esa identidad y todas esas personas deben tener requerimientos no solamente técnicos, también de su funcionamiento individual, social, sus habilidades blandas en general, que le permitan saber cómo va a funcionar ahí. Porque a la hora de hacer la evaluación técnica, si a mí me dicen que yo requiero una persona que tenga cualidades de liderazgo, yo puedo plantearme el que, bueno, qué sé yo, una persona que tenga experiencia Sería en la el ámbito América. militar, Ah, por ejemplo. evidentemente tiene cualidades de liderazgo, pero quizá no es el liderazgo que necesito si la empresa en la que estoy trabajando es un preescolar. Ajá. Entonces, cuando vemos las cosas así, decimos Sí, ciertamente, es cierto. quien hace esa evaluación debe mínimamente reconocer cuál es esa identidad. En capítulos anteriores, bueno, en emisiones anteriores hablábamos de que a veces a las empresas les cuesta socializar lo que es su misión, visión, y simplemente está ahí pegado en la cartelera. Sí. Bueno, eso es algo que todos tienen que conocer. Quizá es muy fácil plantear que, bueno, lo trabaja la gente de talento humano y lo conoce, y entonces, como lo conozco, sé a quién tengo y dónde lo tengo. Sí, pero es que cada uno de esos colaboradores también debe entender que lo que estoy haciendo, que a mí lo único que me toca es poner una tapita aquí, pero eso debe alinearse con la misión y visión. Ujú. La pasión, sí, la identidad. Exacto, era lo que tú me decías sobre el ADN de las organizaciones. Y es que no hay forma más efectiva de que los colaboradores puedan engranarse en el propósito de la organización, de su plan estratégico, sino es a través de internalizar misión, visión y valores, porque eso es lo que me hace asumir la identidad de la empresa. Y yo lo voy a tropicalizar a nuestro venezolanismo, y es, ¿cómo hacemos las hallacas? Ajá. Cada familia tiene su forma de hacer sus hallacas. Yo sé que a ti no te gustan las hallacas, pero A mí me encanta. sí, es que lo que no me gusta es hacerlas. No me gusta el trabajo A mí me encanta así como comerlas. de comerme las hallacas. Bueno, cada familia tiene su forma. De hecho, tengo una promo para este diciembre. En serio. Pruebas hallacas. Soy un catador de hallacas. Yo prefiero más la yaca, mejor. O sea, el resultado final. Sí. Ok. Iba a decir el otro, pero no. Ok. Entonces, cada familia tiene su forma. Maldad. Sí, su peculiaridad de cómo hace las hallacas. Nosotros aquí lo hacemos así, el guiso lo hacemos así. Primero ponemos el La apertura. el aceite. Uno le pone huevito, otros le ponen papa, otros le ponen... Vos cometer el error de ponerles caraota. Así. De cargo, hay una parope del país que le ponen el Mira, vaso. ¿y cómo hace el que le pone caraota y le gusta poner mayonesa a la caraota? ¿Se le pone mayonesa a la yaca y a la caraota? No, o sea, uy, no, bueno. Entonces, cuando nosotros, familia, cuando tú entras a esta familia, tú dices, bueno, en esta familia las hallacas son así. Y todos estamos emocionados porque hacemos nuestras hallacas de esta forma. Entonces, Quiero decir, mil. entrar en la empresa significa eso. En esta empresa lo hacemos. Las hallacas se hacen así. Allá que las hacemos así y todos estamos claros que las hacemos así. Le damos dos vueltas al... Exacto. Aquí todos los disfrutamos y esta es la forma como nosotros. Me gusta eso. ¿Lo has usado? ¿Es la primera vez que los dice? Y te planteo Está buenísimo. porque quiero. ¿Cómo hacen las hallacas en su empresa? Y te planteo una pregunta porque quiero que socialices la respuesta. Creo que esa respuesta hay que explicitarla. ¿Y cuál es la forma correcta de hacerlas? La forma correcta de hacer, no hay manera correcta, sino la que te funciona. Yo diría que si el guiso no está bueno, la yaca tampoco.
Pero fíjate, hay familias que hacen el guiso, primero sancochan la carne, la pica y después hacen. Hay gente que sofríe la carne cruda con los aliños. Entonces, está mal. No, Cada quien está lo mal, no, hace. es una yaca. Cada quien la hace Es un chiste muy diferente, malo, pero exacto. me Y es lo que les planteaba con eso de que quiero visibilizar la respuesta. Cuando hablamos de que cuál es la forma correcta, decimos, bueno, depende, o sea, porque esto es correcto Aquí, a tales términos, en estos términos. a efectos de lo que Exacto. estamos haciendo acá. Porque lo que me interesa a mí es no cómo se hace correcta o Incorrectamente, sí. Lo que me interesa es si eso cumple, como lo decimos, con los principios, valores, misión y visión que tiene la empresa. Porque eso es lo que va a hacer que finalmente, y hablando ya de no solo del trabajo que hace la gente, sino del producto que eso genera, eso es lo que va a hacer que tú siempre que compres ese producto sepa igual. ¿Por qué? Que tenga el color que corresponde, Que no tenga le el color, cambies el que lo color al recambien el producto. color, o sea, claro. Y por eso es que al final los números van a ser tu gran indicador. Número mata carita, decía por ahí un jefe. Claro, nadie va a ver qué está pasando dentro de la empresa, pero sí van a ver si Entonces, la pregunta es la mil locha. Siempre cuando vayas a una empresa, pregunta cómo hacen las hallacas en la empresa. Pregunta si le ponen mayonesa o no, porque tú sabes, no mentira. Tienes que ver los valores, medir tus valores, tener identidad con esos valores es importantísimo, sobre todas las formas, alinearte con lo que busca la empresa y no ser tóxico, ni en la empresa ni con las personas. Y yo sé que es rudo si eres tú el que está buscando emplearte. Es rudo porque, claro, ves la oferta y quieres ir a por ella. Pero también tienes que entender que si los principios que hay en esa organización no se corresponden con tus propios principios, mira, ahí no hay Ahí no. duda de que más adelante las cosas Muy se cierto. Tú puedes aprender elementos técnicos, puedes aprender cómo se hacen las cosas allí, pero si los principios de esa organización no van con tus principios, créeme que ahí no es. Sigue buscando. No es sostenible, no es sostenible. Y de hecho, conozco casos de posiciones gerenciales muy altas, muy importantes, que trataron de sostener esa falta de coherencia en los principios personales con los principios de la organización, que los principios de la organización no se ajustaban a sus principios individuales y terminaron enfermándose y al final el resultado fue desvincularse de la organización porque donde no hay coherencia, eso es feo. En este caso, la organización era tóxica para él. Si Sí, eres porque vegetariano, tenía prácticas para lograr los resultados que pasaban por encima de sus valores. si, Comía yaca vegetariana, si eres vegetariano no puedes ser gerente de un matadero. por ejemplo, sí. Así que bueno, gracias. Este capítulo estuvo buenísimo, buenísimo. Espero y le agradecemos muchísimo sus comentarios. Dale like Campanita, comentas, suscríbete y comparte. y compártelo. Muchas Queremos gracias. apoyarte también en tu organización. Porque- Escríbenos y déjanos tus comentarios en qué podemos ayudarte y estamos seguros de que vamos a conseguir la manera de comunicar. Ven a conocer el ADN de las empresas. Dinos cómo haces tus hallacas Para que tu organización y vencerás. funcione hermosamente. Gracias. Gracias.